Muy bien. Bueno, y la última parte de esta pregunta que tiene que ver con tu obra. Después del Treno, entras como en esta década del 2000 con Alicios y Estros. Y eh, yo creo que hay, bueno, ya dijimos no hay ruptura, no te gusta la palabra ruptura, pero sí hay ya un intento de abandono del yo. Entonces hubo en la década de los 90 este Yosu que era de la poesía ya un poco más íntima por todo lo que nos comentaste, y del 2000 después ya hay un abandono del yo, de esta subjetividad, ya te entregas un poco, como has dicho, al mundo, a las cosas que aparecen ahí, y me parece muy curioso porque ahora más contemporáneamente en un ensayo mencionas que um, has dejado de usar ciertas palabras, que tal vez me gustaría que explicaras eso, si tiene que ver con este abandono del yo, palabras como espejo, palabras como, no sé, magia, ¿no? Ángel. ¿Qué pasa con eso, no? Ese yo de la década de los 2000 que ha abandonado el yo y que cambia ya un lenguaje, que cambia, pero que sin embargo has dicho que hay que buscar también la unidad poética, ¿no? O sea, de toda la trayectoria. Entonces eso es muy curioso ese tema, cómo encontramos una unidad lingüística en un poeta que ha tenido unas facetas de cambio del corto aliento al largo aliento de los temas y que se ve muy radical o muy marcado, o es lo que yo veo de pronto. Ciertamente, eso que venía diciendo de la depuración de mi expresión verbal también está conectada con una retirada, diríamos, ¿no? Del yo. Pero bueno, no quiero caer, digamos, en lo que no sé hasta qué punto es un falso problema, ¿no? Eh, esa cuestión de la renuncia al yo y ese tipo de cosas me parecen extremadamente complejas y conozco tesis en un sentido y en otro. No me aventuro pues a meterme por ese derrotero, ¿no? Simplemente lo que creo que está sucediendo es una entrega justamente de ese yo. O sea, no me concibo como un, casi me revelo casi como unamunianamente, ¿no? Ujú, No me disuelvo, ¿no? claro. Pero sí me encuentro y me concilio, ¿sí? Y entonces ese encuentro y esa conciliación con lo real es lo que permite entender la conjugación de la expresión sintética, breve, el registro de la experiencia, de la conciliación con lo real, ¿verdad? Y por tanto, el privilegiar eso que acontece frente a mi pobre situación como yo, que ya no importa un pepino. Eso es todo lo que está sucediendo, ¿no? Okay. Bueno, Sergio. volviendo al asunto de la política tan espinoso, bueno, tú ya nos has hablado, nos has recordado que, bueno, tienes una raíz vasca, una raíz venezolana, tienes en México viviendo 30 años, ¿no? Pero bueno, volviendo al asunto de Venezuela, ¿no? Y de la política en específico, dices que tus inicios poéticos tuvieron que ver justamente por preocupaciones de ese corte, ¿no? Y parece que hoy estamos viendo, por cierto, actualizaciones de problemas que nos dejó el siglo XX muy claramente, ¿no? Eh, ¿Tiene algo la literatura que decir al respecto eh, en Bueno, ese campo? una vez más, establecería acotaría el espacio de la poesía con respecto a la literatura en general, ¿no? Ujú. Y sí, lo he dicho también por escrito, eh, estos siglos terribles, bueno, todos los siglos son terribles, pero a nosotros nos toca este y lo vivimos y lo interpretamos de esa manera, me parece a mí que nos interpelan, nos exigen una respuesta tanto humana y ciudadana, ¿verdad? Como una respuesta de carácter estético. Es decir, no tiene todo el derecho del mundo quien, incluso por hastío y por reacciones ante lo que vivimos, ante las monstruosidades y atrocidades que tenemos, ¿verdad? Se hace a un lado y a lo mejor busca una expresión más depurada, de la misma manera que otros que justo frente a esto
lo que hacen es, bueno, pues gritar, ¿no? Creo que es un derecho y además la realidad actual nos está exigiendo gritar y en cierta manera grito, también yo, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, Mundo Neverí, que es lo último que he hecho, a pesar de todo lo que muestra, ¿verdad? De una expresión sintética, vamos, de una economía expresiva extrema, muchas veces tengo que también darle cierto vuelo a la denuncia, ¿verdad? Que está, bueno, implícita en el hecho de estar sacando a la luz mi experiencia frente a un mundo en deterioro, en decadencia, en destrucción y en aniquilación, que no es solamente ecológica, ¿no? Obviamente, claro, como los motivos del Mundo Neverí, Neverí es un río que está totalmente maltratado y castigado por la desidia, la inconsciencia y la falta de una conciliación con lo real. Eso es todo lo que explica eso. Una hiperexplotación, un abuso frente a una maravilla como es un río, ¿no? Un río por el que anduvo Humboldt, por ejemplo, y Bonpland. Entonces, yo no callo. A lo mejor el grito, la cosa es cómo moldear el grito, ¿no? Siempre, ese será siempre. Si no exigimos un moldeado adecuado estéticamente del grito, estaremos traicionando la poesía y sirviendo a intereses extrapoéticos, esa visión ancilar que rechazo, ¿verdad? Pero entiendo y asumo que debemos asumir la experiencia tal como nos viene, y eso incluye el horror, incluye el rechazo, incluye la denuncia, incluye el combate, la lucha, en la medida de nuestras posibilidades. Entonces, y esto además se da en el terreno poético en mi caso, como también en el filosófico. La deriva mía en la filosofía hacia la filosofía como forma de vida y a la ética tiene que ver con esto que acabo de decir. Ya. Bueno, pero el poeta puede permanecer exento de compromisos ideológicos. Quiero decir, o sea, el siglo XX, volviendo a este, ¿no? Es muy fértil en discursos que pretendían dar esa respuesta, ¿no? De cómo debe, no solo escribir, cómo se debe existir como creador, ¿no? ¿Tú te casaste alguna vez con uno de esos discursos? ¿O cuál de ellos es el que más te marcó, digamos, ¿no? Y si tiene alguna repercusión, ¿no? Bueno, al menos desde que tengo conciencia estética y poética, jamás cedí a ninguna posibilidad ancilar de la poesía. Es decir, a considerar la poesía como sierva de nada, ¿no? Sí. Considero que ese es un gran triunfo del espíritu moderno, es un gran triunfo del espíritu de vanguardia que nosotros debemos tratar de ahondar y de consolidar, pienso yo, ¿no? Cualquier posibilidad de convertir al poema en medio pedagógico, y entonces, bueno, vamos a hacer cancioncitas para, no sé, educar a alguien y cosas por el estilo. Claro. Bueno, no sé, puede hacerlo alguien, yo no niego, o sea, también me opongo a proponer heteronomías de acción poética, ¿no? Porque cada quien debe tener su autonomía poética también, ¿no? Ahora, ¿quién desde su autonomía poética se pone a escribir poemas pedagógicos, ¿no? Tipo Macarenco y cosas por el estilo? O quien se pone a hacer cancioncitas que pueden servir para grupos de rock o lo que sea, con fines educativos, éticos y políticos, si renuncia a los compromisos estéticos, está traicionando la poesía, está haciendo otra cosa, ¿no? Entonces, pienso que la autonomía poética de cada quien determinará su relación con el mundo y con el poema. Si alguien no logra, o digo, asume pues que frente al mundanal ruido, como decía el gran Fray Luis, ¿no? Fray Luis de León, frente al mundanal ruido, lo que hace es precisamente reaccionar encapsulándose, pero actúa en términos poéticos de manera apropiada, o sea, los valores estéticos están salvos, me parece que es correcto, es igual, ¿no? Igual de válido que quien, con grandes poetas, pues, en ciertas circunstancias,
tuvieron que, o se vieron interpelados por lo real para no caer en el panfletarismo, pero sí hacer una poesía política, ¿no? ¿Sí? Mientras no haya servicio ancilar, servidumbre, mejor dicho, mientras no haya servidumbre ancilar, todo se vale, ¿no? Bueno, yo creo que eso sería todo por hoy y bueno, te agradecemos de nuevo, nosotros a nombre de Campos de Plumas, que hayas estado dispuesto a esta conversación, que como siempre es incompleta, que como siempre trataremos de estar completando en otros momentos y bueno, ojalá podamos tenerte por estos rumbos más seguido, ¿no? Bueno, Entonces, espero que sigamos con el diálogo saltando. siempre inconcluso, como Sí, decían por ahí, sí, ¿no? sí, sí. Una vez más, muchas gracias y mi reconocimiento y mi apoyo humilde y mi encomio por la labor que están haciendo en favor de la poesía, que es una de las cosas que pues hoy me parece ni tanto, pues todo el equipo que está con Campos de Pluma haciendo, me parece muy pertinente y vamos, heroica, y por lo mismo pues, tienen mi aplauso, mi reconocimiento y mi apoyo, ¿no? Sigan adelante y muchas gracias una vez más, ¿no?